Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast. ¡Cracosia Podcast! Cítrico, quien les habla, está aquí a mi lado el señor Juan Manuel Álvarez Branda. ¿Cómo andás, crítico y cítrico? Aquí andamos, aquí nadamos. Bueno, me alegro mucho. Aquí a mi derecha está Manuel Mahmud, @Manuel Mahmud, así lo pueden encontrar en todas sus redes. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, muchachos? Hoy la verdad que estoy un poco melancólico. A ver. Estaba pensando en qué linda ciudad que es la ciudad de Nueva York, ¿no? ¿Verdad? Es verdad. ¿Tenemos una película neoyorquina hoy? No, pero lo digo para pensar, Bueno. ¿no? Para que reflexionen. ¿Tu película favorita de Nueva York? Y tendría que decir Taxi Driver. Taxi Driver. Sí, la vida misma. Bueno. Hoy vamos a hablar de Us, de Jordan Peele, película... Una de las películas indicadas del año, podemos llegar a decir. Ya hemos hablado de Get Out. Recomendamos escuchar el episodio de Get Out antes de escuchar este episodio si vieron la película. Y también porque vamos a retomar algunas ideas expresadas en ese episodio. Pero antes... Segunda, Batman vuelve. Batman Returns. Es muy buena esa. Es muy buena película. Ha habido pasa que eran películas más aisladas. Algunas no les iba tan bien en taquilla, entonces no se generaba un furor. Pero recomiendo que, sobre todo quienes les gusta el tema y quienes les gusta el subgénero, hagan el repaso y busquen las películas de superhéroes antes del 2000, no sé, de 8 justamente. 8. Esto es 2008, 2007, por ahí. Y les den una repasada porque hay mucho ahí, y hay mucho cine además. Uh-huh. Y yo voy a destacar principalmente de esta... para no parezca que parezco el viejo que está hablando de las películas de... Sí. Voy a destacar mucho Logan, de James Mangold. Sí, sí. Parece una película muy Perfecto. valorable que habla también con el western clásico, principalmente con el western clásico, de una forma que es bastante inusual, sobre todo en estos tiempos donde ya casi que el western... Vamos a hablar de la película Us de Jordan Peele, como ya habíamos anticipado antes. Una película que ha tenido, como se dice en Estados Unidos, mixed reviews, ¿no? Comentarios mixtos. No ha generado el amor que sí generó Get Out en su entonces, más allá de lo que ya hemos platicado en el comienzo del episodio anterior. Ha tenido sus Detractores. sus detractores, sus diferencias. Opiniones encontradas. Sus dobles, ¿no? Sí, sus dobles, sí, exacto. Creo que también porque corre un poco más de riesgos que Get Out. Propone algo que ya desde el vamos, Get Out también era una película compleja. Pero esta es más visible que es una película compleja. Después vamos a hablar bien por qué. Pero mucho se ha cerrado en como había pasado también con Get Out, en la lectura política, ¿no? Como Us es la película que le va a venir a pegar a Trump. Us es la película que le pega a Trump. Que el muro, que somos americanos, y demás, ¿no? La película se ha cerrado en eso, o las lecturas se han cerrado en eso, para bien y para mal, porque incluso se ha dicho, es buena por esto, digamos, es buena porque le pega a Trump. Sí, curioso también que ahora que hablas del muro, me llama la atención, digamos, la similitud entre el propio muro y la unión de la gente sobre el final de la película, ¿no? De Us estoy hablando. Sí, sí. ¿no? Como esa similitud pictórica. Sí, a lo largo del episodio vamos a ir viendo cómo la película nos parece que es más que eso. Digamos. Incluso es una lectura con la que no estamos tan de acuerdo. Digamos. Acá lo hemos discutido mucho y no nos parece que sea un punto interesante ese. En todo caso... puede llegar a ser una punta, ¿no? Puede llegar a ser algo que está ahí planteado, pero a veces lo que pasa con las películas es que se decretan, ¿no? Como se decretan, esto es de esto habla sobre la inmigración social del Estado de siglo XV y listo, ya está, no la tengo que pensar más porque ya en un tuit la resumí, sí. O en una oración unimembre la resumí. Me hace acordar un poco, y también antes habías hablado en la parte de las preguntas del estudiante, Sí. me hace acordar otra película de Santiago Mitre, su última película, que se llama La Cordillera, que
fue un momento como álgido de elecciones y de discusión política acá a nivel nacional, y se discutía si iba para un lado o para el otro. Sí. Y la película, para mí, si tiene un acierto, es esa ambigüedad, justamente, la película. La Cordillera hablo. Sí. Y en ese sentido, para volver a Get Out y a Us, me parece que la mirada política, digamos, nos interesa en cuanto a matices, digamos, ¿no? No nos interesa en tanto, bueno, es buena porque le pega a tal, o bueno, en este caso puntualmente porque le pega a Trump. Porque incluso ya hablamos de que no, por si no lo saben, hay un episodio de Get Out para escuchar previamente que fue protagonizado por Crítico y Cítrico y Manuela Camila. Exactamente, sí. Más allá de que la película en cuestión no le pegue a Trump, no solamente por cuestiones de producción que se escribió durante el mandato de Obama, el segundo mandato, pero aunque no haya pasado eso, aunque le haya pegado a Obama, no es buena por eso, y ni tampoco es mala, y tampoco es buena por pegar a Trump o mala por lo mismo, ¿se entiende? Sino por la mirada política que tiene ante el mundo. Hacer una película o hacer puesta en escena es hablar sobre el mundo. Siempre decimos que las películas son como un pequeño mundo a escala, ¿no? Sí. Lifeboat, no sé, o Titanic también son una pequeña porción de cómo el realizador en cuestión ve el mundo. Y bueno, en este sentido vamos a tratar de analizar Us con este mismo criterio. Es que me parece bastante arbitrario solo analizar una película desde el contexto, digamos. Me parece que justamente lo que hace que una película pueda envejecer bien, como se suele decir, es que se pueda entender sin que tengamos en cuenta el contexto. Entonces me parece que a ver, por ejemplo, Lifeboat. O sea, podés no saber nada de la Segunda Guerra Mundial, nada, pero entendés la película de la misma manera, digamos. En cambio, sí, eso, y en Us sucede lo mismo. O sea, en 20 años, un chileno, o no sé, un asiático que vea Us, no necesariamente tiene por qué saber de Trump, o qué sé yo, o de lo específico de Trump. Claro. Igual va a disfrutar la película de la misma manera. Entonces me parece que no solo con Us, sino que muchas veces es problemático solo encerrarse en el contexto, digamos. Sí, además que no es cierto que la película le pega a Trump. Que se entienda bien, no es que nosotros, digamos, no estamos en contra, digamos, mejor dicho, que estamos a favor, para nada, pero no, digamos, eso no nos parece determinante para pensar que una película es buena o no. No, de hecho hay grandes películas en la historia del cine que, bueno, proponen miradas bastante, no voy a decir fascistas, pero teniendo como ideas quizás autoritarias, y bueno, aún así no dejan de ser grandes películas por otros motivos. Vamos, ¿por qué? Porque tienen una mirada más general. Pueden estar más cerca de un costado que a nosotros nos incomoda. Pero bueno, también el cine va a venir un poco por ahí, por tratar de pincharnos y ponernos de lados, como hace Scorsese en con Travis Bickle, de, bueno, ahora somos este taxista y tenemos la subjetiva de este taxista y vamos a ir, aunque no queramos, pensando como este tipo al que no podemos dejar de ver a pesar de que no coincidamos con lo que hace. Sí, yo iba a dar ese ejemplo un poco quizás extremo de Travis Bickle, que es un tipo que en un momento de la película dice que hay que matar a todos los negros, digamos, y nadie cuestiona eso. Y capaz un ejemplo un poco más moderado, por lo menos en la superficie, es El Padrino, ¿no? Que es una película que se declara abiertamente a favor de la mafia, digamos. Y digamos, nadie discute eso. Y hoy por hoy, digamos, poner el tema racial sobre la mesa es problemático. Y yo creo que Jordan Peele, en ese sentido, se pone en una tercera posición más que interesante, ¿no? Que siempre tratamos de evitar hablar de las películas sin matices, digamos, que es blanco o negro, ¿no? Sí. Y en Get Out va a ser la película del yin y el yang, de las mitades de blanco y negro, y esta va a ser, el problema es un poco más profundo, ¿no? Sí, el problema está en nosotros. En Get Out también estaba el problema en nosotros, pero había si querés, un no reconocimiento del otro. Acá hay un no reconocimiento propio, de una parte que evidentemente se quedó en otro lado. Siempre pongo el ejemplo de un acto en el que dijimos, podríamos haber, lo estoy tirando muy, muy a tierra, pero bueno, podríamos haber hecho tal cosa que es ilegal y no lo hicimos. Bueno, hay otro
había otro camino, digamos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tomado ese otro camino? Bueno, Us va a construir por ahí acá no estamos hablando de robar un caramelo en un kiosco, estamos hablando de algo mucho más profundo, pero va a plantear esos dos caminos que se van a terminar cruzando y que de alguna forma hacerlo y pensarlo tampoco van a estar tan lejos. Por eso la línea del bien y el mal acá va a estar muy difusa. El blanco y el negro va a estar muy difuso. No va a ser un tema de colores. Va a ser un tema de como del alma, digamos, como sí. Algo como intrínseco Sí. de cada una de las personas. Sí, moralmente también, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde? Porque si yo pienso, digamos, hay actividades o acciones que entendemos que están mal, pero si yo pienso, yo me convenzo de que eso está bien, ¿hasta qué punto eso está mal? ¿No? Va un poco por ahí. Si yo le encuentro justificación a todos los actos negativos, y bueno, esto se pasa mucho con política justamente. Las dos partes y demás. Claro, sí. Si quieren, podemos arrancar por el comienzo, por ese el plano del televisor. Sí, interesantísimo comienzo. Yo creo que respecto de Get Out, lo que tiene, digamos, por eso que vos decías es que fue un poco menos querida esta película, es que tiene muchas más simetrías. Tiene mucho más elementos, digamos, el sistema, la red de simetrías es mucho más complejo que el de Get Out. Y en esta primera escena, bueno, se van a ver todos los elementos que luego se van a poner en juego, ¿no? Como siempre decimos, el final está enterrado en el principio, pero acá más que en general, más que corrientemente. Sí, es como que toda esa secuencia inicial está toda la película en esa secuencia inicial. Vamos a tener eso, vamos a tener el 11-11, vamos a tener la manzana, el caramelo, el rojo, la remera de Michael Jackson, todo, los ojos, la herencia, los espejos, el laberinto. Bueno, el parque de diversiones, muy Sí. importante. Quería destacar una cosa, si podemos, justamente que hablabas de este plano del televisor, y hablabas de Get Out, y hablabas de la relación entre ambas. Y hay una relación muy en particular que es con los flashbacks, digamos, ¿no? El flashback de Chris en Get Out, si se acuerda la gente, que es un plano fijo de Chris mirando el televisor en la noche lluviosa y eso. Y justamente empieza de la misma manera, un plano fijo de alguien mirando un televisor. Sí. Y bueno, justamente... En las dos no le vemos la cara, muy importante. Exactamente, o le vemos la cara reflejada sí, en la pantalla. Pero lo interesante es cómo comienza como Get Out ese plano fijo, pero después construye más allá, que es un poco lo que mencionabas de la mayor profundidad. En el sentido de que el flashback de Chris en Get Out era solo un plano fijo. En cambio, el flashback acá es el plano fijo y toda la secuencia posterior en el parque de diversiones y todo lo que pasa, todo lo que ocurre después hasta llegar a los conejos, digamos. O sea, es como una construcción, me parece evidente, que pone pila en pantalla. Sí, ya desde el vamos estamos viendo un autor. Si vemos que ya hay dos películas en forma muy clara que empiezan a dialogar entre sí ya en los primeros minutos, vamos a tener muchas relaciones con Get Out que luego vamos a estar detallando más. Pero en ese plano inicial del televisor tenemos ya uno de unos guiños que nos hace Peele, porque todo esto sucede en 1986, ¿no? Y están estos VHS en un costado, uno de ellos de Nightmare on Elm Street, de Wes Craven, que hemos hablado en el episodio de Scream sobre cómo se relacionan con... una de Gremlins, creo, también. Una es Chat, que Chat es una película de unos... monstruos, seres que están debajo de los túneles, ¿no? Recordemos también que la película arranca con una placa sobre los túneles. Una película de 1984. Entonces, pero esto que uno dice, bueno, guiños, digamos, son guiños que tienen que ver con la película, de películas de esa época. No es que aparece una película de Sexto Sentido ahí, ¿no? Sino son películas de los 80. Mismo va a pasar con la remera de Michael Jackson de Thriller, que la remera de Michael Jackson de Thriller es primero una remera
lógica en ese tiempo. Sí. Y después puede ser, bueno, Thriller, Zombies, el videoclip de John Landis, Thriller, blanco y La negro, ropa de Michael Jackson, roja. la ropa roja de Michael Jackson, Sí, yo sí, sé, sí, claro. blanco y negro, Michael Jackson fue alguien que pasó Sí, de sí. a los Claro. dos lados. Es más, Sí, sí, el parque de diversiones Neverland. ni es, hablar, ni hablar. alguien que pasó de ser, Incluso- perdón, alguien que pasó de ser bueno a malo. Sí, exactamente, sí, sí. Sí, igual, bueno, Es, fue justo en el medio, pero es casi una casualidad trágica. Digamos. También lo que tiene ese videoclip es que, viste, que se está poniendo todo el tiempo en juego esta cosa de verdad, falsedad, de Sí. ficción, realidad. Sí, sí, sí. Entonces es como que tiene sentido. Hablabas de Medianoche en la calle Elm también. Sí. Es una película que los sueños es algo muy importante en la película y tanto Get Out como Us tratan este tema, digamos, en profundidad. Entonces tiene sentido todas estas conexiones que no son un poco más que referencias. sí, digamos. claro. Hay otra que podemos ya decir que es Tiburón. Tiburón, sí. Tiburón, que tenemos al chico Jason con la remera de Con la remera. con la remera de Jaws. Que Sí, entendemos sí. que es una remera que le compró el padre. No, Sí. que el padre le compró la remera de Jaws porque el padre tiene además el bote. Mm. Y la resolución del conflicto con el padre va a terminar siendo con su otra mitad Claro. en el lago como tiburón. Sí, Pero es además vos curioso. mencionabas algo. No, es curioso, Sí. además de esta cuestión de Joss, digamos, tenemos el padre que es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante bobo, ¿no? Sí. Bastante. Y le regala una remera de una película cuyo conflicto se basa en que el monstruo está en el mar Sí, o en la playa. Y acá también el conflicto va a estar, o empieza en la playa. sí. Aparte de eso, me parece interesante, digamos, formalmente, que la película, como Jaws, como It Follows, incluso como El Exorcista, lo hablamos un poco en la previa, y como obviamente como en Get Out, para establecer una simetría con su propia obra, empiezan con eventos que son o laterales, o pasados, o que están ocurriendo al mismo tiempo, pero que no son necesariamente atados a la trama del presente. ¿Se entiende? Como para cargar de suspenso todo lo que viene después. Por ejemplo, en Jaws te muestra el primer ataque para que después, cuando digamos, estemos esperando el momento en que Brody, el jefe de esta isla, cuyo nombre no recuerdo ahora, se entere, digamos. Está esperando ese momento cuando nosotros ya vimos el ataque previamente. O sea, nosotros sabemos que hay un tiburón antes que Brody lo sepa. Sí, es un poco eso y es un poco el manejo del fantástico Mm. en esa primera secuencia, ¿no? El parque de diversiones, el bajar a otro lado, bajar las escaleras, este parque medio... no es un parque, es... Sí, como es un amusement park, es sí, un circo de terror. una especie de... Bueno, es muy, muy importante esto, muy importante. Ya lo habíamos hablado en el episodio con Fareta, esto. Sí. Que él contaba una anécdota de Hitchcock, que cuando le preguntaban qué le parecía Vértigo, Psicosis, él siempre decía que le parecía una película muy divertida, porque era como el tren fantasma, digamos. Era como, bueno, uno se iba metiendo a un pasadizo oscuro, ahí le gritaban, uno se asustaba, exorcizaba sus miedos y después uno salía, digamos, como limpio, de Sí, alguna sí, manera, como una resurrección. Más Claro, o menos. exactamente, como una resolución, bien dicho. Y un poco esa función tiene el cine. Y si pensamos cómo empieza esta película, muy importante, que ella se mete a un lugar exactamente así, donde se mete a la casa esta del miedo, que se le corta la luz, muy importante eso, que después se corta la luz en la otra casa, y se ven muchos reflejos. Y ahí empieza la película. Y todos los elementos que ya hemos visto en la tele van a ir apareciendo y van a ir entrando en juego rápidamente, porque es el 11-11 de la tele. Que el 11-11 lo vamos a ver en Jeremiah 11-11, que es el apocalipsis, pero además el 11-11 es uno contra uno, que va a ser lo que es Us, lo que va a ser la película. Ujú. Y lo vamos a ver en la ambulancia, vamos a ver el 11 Sí. cuando elige el juguete, cuando elige la remera. La remera. Eh, Sí. En un momento están jugando al piedra, papel o tijera, y los dos eligen la tijera. Bueno, ya se pueden imaginar. Sí, aparte del 11-11 es un dos dobles. Claro. Y son, o sea, dos dobles, 4, los miembros de la familia y los miembros de la otra familia, los dobles. Ujú. Sí, exacto. Sí, y la tijera a su vez es un siamés. ¿no? Claro. Como ¿qué función tiene? Digamos, es irónica la tijera como
cómo está formada, digamos, porque es un siamés, pero a su vez tiene la función de cortar. De separar, sí. Y también los truenos, que lo Mm. primero que arranca la película es con la imagen del clima en Santa Cruz. Ujú. Sí, sí. Que no es que no es que los truenos aparecen porque es raro. Porque no, Claro. tiene que haber truenos para que le dé un poco más de... No, ya sabíamos que... Está bien, dura un segundo el plano, o un poco menos puede ser. Pero ya sabíamos que iba a pasar eso en ese lugar. Ujú. Y se mete en este lugar de la Casa del Terror. Lo primero que vemos es un búho. Vamos a hablar de las miradas. Es una película que también, simétrica con Get Out, tiene mucho que ver con la mirada. Sí, sí, sí. Recordemos que en Get Out lo que se estaba poniendo en juego, creo que lo han mencionado en el podcast, es el tema de la mirada. Sí, Vieron que él, el anciano, se había quedado ciego y necesitaba ojos nuevos. Pero básicamente se pone en juego la mirada, porque es eso que ellos no pueden tener, digamos, esa familia blanca, progresista, digamos, no puede nunca obtener ese nivel de igualación con los negros, ¿se entiende? Sí. Entonces necesitan tener como esa mirada, necesitan robarle cómo ve el mundo Chris. sí, es en todo sentido, digamos. Es la mirada subjetiva Mm. y la mirada como más ya yendo al ojo en sí. Es la mirada del mundo y es la mirada Sí. digamos, técnica. Exactamente. Previamente a que entre a esta casa del terror, me gustaría mencionar algo, que es que la nena se pierde ante el descuido del padre, también un padre bastante bobo. Una cuestión bastante recurrente en el cine de Jordan Peele, ¿no? Sí, y también desde Halloween Sí. pensar cómo si Get Out arrancaba con un plano secuencia en un barrio residencial muy similar a Halloween, Ujú. sobre una persona que era también abducida, acá en Us, con otra persona que va a ser abducida, Sí. arranca con los padres boludos, Sí, sí, básicamente. Sí, más que nada el padre. Más que nada el padre, sí. La Sí. madre tiene también cierto descuido. De hecho, eso es lo que después va a alertar a la futura Adelaide, Sí. se llama, para no cometer el mismo error. Pero bueno, la cuestión es que se va a deambular por ahí, se va a la playa y ante la llegada de los truenos decide buscar un lugar para refugiarse. Entonces vemos como ella mira, ella está de espaldas, muy importante los planos de espaldas en Us, ¿no? Como Sí. nunca vemos bien el frente de los personajes. Se da vuelta y ve la casa del terror. En el contraplano vemos la casa del terror, pero ella entra de un costado, no entra como desde el medio, como Sí. si fuese uno inmediatamente piensa que es una subjetiva, y no, es un plano de ubicación. Entonces ahí ya se genera una distancia entre el personaje principal y el espectador. Digamos, hay una sensación de extrañamiento ya desde la puesta de cámara. Esto pensando sobre todo en el final, ¿no? Que es esto que se intercambian los personajes. Ya nos da varios indicios Jordan Peele en el inicio que no en lo último, este giro, supuestamente giro, no es sacado de la galera. Sí, creo que hay varias cosas para hablar respecto a eso, nos vamos a ir adelantando. Técnicamente Peele está mucho más ducho incluso que con Get Out, porque no solamente tiene no solamente son las ideas y de la puesta en escena, sino también ciertos movimientos. Vamos a tener unos barridos cuando están con la familia, una familia blanca, ¿no? El traveling circular cuando entran a la casa, bueno, todo el tema, ahora vamos a hablar, el tema de los círculos. Sí, hay uno muy bueno en esa caminata del principio que está la cámara apuntando a la montaña rusa y cuando baja la cámara hace un barrido con un movimiento similar al de la bajada de la montaña rusa para volver a ubicar, o sea, para volver a los personajes, digamos. Sí, incluso el plano ahora pienso que también es muy Halloween, el plano de la escalera. Cuando ella está bajando la escalera, ¿no? Muy similar al de a Jamie Lee Curtis, a Laurie Strode viendo a Michael bajando. Que también, bueno, que le dedique un plano que generalmente se lo dedica a, digamos, al villano, digamos, ese tipo de plano, porque estamos hablando de un plano a Michael Myers, ¿no? Claro. Que se lo dedique a ella. Bueno, ella va a ser la, entre comillas, mala de la película, dependiendo cómo se lo vea. Y también el manejo de los espacios, digo, en ese sentido, sobre todo toda la secuencia de
de la familia de los blancos, de la familia de los blancos, es magistral. No, tenés el plano de ubicación, después tenés el plano desde la vista de la chica de arriba, Sí, desde la madre. la madre de abajo, perdón, el tipo abajo, Ujú. y después un plano medio lateral, casi más cercano a la música, al Fuck the Police, donde puedes ver a las gemelas. Entonces uno ya está, con 4 planos entendiste todo. Muy interesante, ¿no? La tecnología. Por Sí, ejemplo, claro. esta especie de... ¿Cómo se llamaba? Ofelia. Ofelia. Ofelia que falla, el bote que falla. Bueno, perdón, Ofelia en griego es Claro, sí. ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Le está pidiendo ayuda a la tecnología y justamente la Ujú. tecnología le hace un chiste. Ujú. Sí, sí, sí. También volviendo al principio, dos cosas. Sí. Primero que la película arranca, vieron que es como una especie de... O sea, lo que pasa dentro de la casa es, digamos, es la mínima expresión de lo que va a pasar después. Lo que pasa ahí dentro de la casa también es una mirada sobre el mundo, eso que hablamos de Lifeboat y de Titanic, que siempre el mundo, digamos, la opinión del mundo está reducida a la mínima escala. Sí, toda la parte de Home Invasion, decís. Claro, sí, 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 exacto. Y pensemos que Get Out terminaba con ellos yéndose en auto. Incluso la película empieza en sus secuencias iniciales, empiezan chocando un ciervo. Y después de eso, inmediatamente después, vemos un plano desde afuera del auto con Chris, digamos, alterado por haber chocado un auto. Y acá más o menos empieza igual la película. Tenemos esta secuencia al principio y después tenemos a la familia yendo en auto. Eso por un lado. Sí, la construcción, la estructura de la película es muy similar en Claro. algún punto. Sí. Incluso cómo se demoran los tiempos para que aparezca lo que se considera más recordado de la película o lo que se considera importante para que después todo avance, que es la hipnosis en el caso de Get Out, que sucede a los 30 minutos, Claro. y en Us la irrupción de esta familia, que sucede a los 40 minutos. Ujú. ¿no? Sí. Sí, muy importante además el ciervo en Get Out, ¿no? Que acá vendría a ser, digamos, el primer indicio sería esta cuestión de la casa. Y pensemos que los dos protagonistas de las dos películas tienen como una marca, digamos. En el caso de Get Out es la falta, más que la falta, en realidad la culpa, ¿no? La culpa del protagonista. Y en Us sería bueno como como la pérdida, ¿no? Como la pérdida de la madre. Sí, son dos películas como con el tema de las marcas o digamos como el trauma originario. Son dos sí. películas donde el personaje principal tiene que volver al pasado de manera circular, que es algo que vamos a hablar después, pero bueno, tanto en Get Out como Us ocurre eso de que el personaje tiene que volver a enfrentar algo que no pudo enfrentar antes o que no quiso enfrentar antes. En el caso de Get Out era la muerte de la madre de Chris. A lo que se enfrenta Chris son a representaciones de ese momento, digamos, ¿no? Al ciervo, a la madre de la familia, bueno, y un par de cosas más que hemos hablado en el episodio de Get Out. Y acá me parece que va un paso más allá porque no solo son representaciones del miedo, sino que es el miedo mismo, digamos. O sea, claro. Perdón, no del miedo o del trauma, digamos. Que es enfrentarte a vos mismo. Porque al que te estás enfrentando es a la misma persona que a vos, digamos. Claro, bueno, se podría decir que las dos películas, en las dos películas el conflicto está dividido en dos. O sea, en Get Out tenemos el conflicto, digamos, del personaje. No me gusta llamarlo interno, pero no se me ocurre una forma mejor de explicarlo, que es el trauma de la madre y, digamos, el conflicto externo, entre varias comillas, es esta cuestión de la familia. Y acá es lo mismo, tenemos el trauma de haber perdido a la madre y digamos, después la otra familia, la familia doble que viene a asesinarlos, ¿no? Sí, no, y también la película se divide así, o sea, tenés esta historia de esta familia con el doble y al final tenés la línea, o sea, la línea de los tipos agarrándose de la mano, o sea, Claro. ocurre esto, pero al mismo tiempo ocurre esto, o sea, en ese sentido también está dividido en dos. Sí, muy interesante también lo que decías de que después se van a volver a enfrentar a eso propio que no pudieron enfrentar en su momento, pensando que en la casa de fantasmas, por ejemplo, se apaga la luz y después se vuelve a cortar. Es una casa que tiene muchos espejos y después en la casa de As, por ejemplo, en un momento vemos a ella mirándose al espejo y confesándole al marido que se quiere ir, que no le gusta. De hecho, es la primera vez que ella le cuenta toda esta situación,
digamos. Claro. Y entonces es como un pequeño mundo adentro de un mundo adentro de un mundo que siempre, como dijimos antes, va a estar hablando de lo que piensa el realizador sobre el mundo en general, sobre el mundo tangible, digamos. Que es una película que vamos de casa en casa, se puede decir. Claro. O sea, la casa del miedo, la casa de ellos, la casa de los blancos, Mm. y bueno, toda la casa, digamos, final, esa especie de aula, todo ese establecimiento. Mm. Y además la tiene que vencer en el otro lugar. Digamos, tiene que volver literalmente al lugar de donde salió ella y donde ahora es local la otra, digamos, la otra Claro. mitad. Sí, sí, Eh, exactamente. y también un poco pensando en que, digo, así tratando de resumirlo, y esto es algo muy propio también del fantástico y del terror, y todo en algún punto te va a volver. Digo, todo aquello que vayas a reprimir, en algún momento te va a volver de la peor forma. Por eso pensemos esto que decías, Juanma, de que ella no se lo dijo a nadie todo esto. No tuvo ninguna descarga. Incluso, bueno, tuvo muchos problemas para hablar, lógicamente, porque estaba del otro lado. Pero todo lo va relacionando con eso, y sobre todo cuando va a Santa Cruz, que ve un frisbee, lo relaciona con eso, con lo circular, lo relaciona con, ve al chico este que se muere, el linchera que aparece, que es medio Prince of Darkness, Claro. y también lo va a relacionar con... todo lo va a estar relacionando con eso, porque en algún punto ella todavía no solo no lo pudo superar, sino que no se lo contó a nadie. Sí. Entonces, bueno, por no habérselo contado a nadie, terminó generando una figura mucho más fuerte. Y bueno, tarde o temprano sí lo iba a tener que enfrentar. Sí, estos traumas también pueden ser polivalentes, por ejemplo, deberían ser. Que por ejemplo en Halloween, no es solamente que los padres abandonaron al chico y por eso, digamos, está en un estado de locura, sino que la propia cultura americana pervirtió la festividad de Halloween y eso después se le volvió. O sea, no supieron reconocer como el mal y después le volvió en forma de Michael Myers. ¿Se entiende? Como tiene que ver esa polivalencia, digamos. Sí, acá ocurre con lo de Hands Across America. Claro, exactamente, sí. Sí, además con eso, por ejemplo, también en la tele que aparecen esos ojos, o sea, esas distintas cuadrículas de distintos ojos que recuerda a Get Out, ¿no? También. Pero también al un plano siguiente en otra escena que es la de los conejos. Con respecto a lo que decías de que tarde o temprano todo te termina volviendo, creo que para Abby, la protagonista, puede ser tanto conscientemente como inconscientemente. Por ejemplo, hay una escena en la casa cuando llegan de día que Jason está jugando a esconderse y a asustar a la hermana. Y Abby lo va a buscar a Jason por la casa. ¿Y a dónde lo va a buscar? Al sótano. Y cuando va a buscar a Jason al sótano, se encuentra a ese cuarto donde está como el lavarropas, ¿no? Una cosa así. Y además está el espejo donde ella practicaba la danza. Claro. O sea, y básicamente esto se repite en el final. O sea, Adi va a buscar al hijo a un sótano, porque desciende las escaleras de ese establecimiento del final. Un sótano entendido como algo que está por debajo de la superficie terrenal. A buscar al hijo. Sí, tenemos varios a indicios. su espejo, ¿no? Para enfrentar a su espejo también. Tenemos varios indicios al principio de que ha sido intercambiada. Una de estas era la cuestión esta que yo decía de la cámara. Después esta que vos decís, que yo la puedo emparentar un poco con el final de Get Out, donde él encuentra las fotos de la mujer, como que encuentra ahí el artificio se nos muestra mucho antes, pero de forma mucho más sutil, digamos, cuando no tenemos tanta información. Porque de alguna manera yo creo que Jordan Peele es bastante autoconsciente, ¿no? Respecto a su primera película, como que un poco confía bastante en que el espectador haya visto antes Get Out, me parece. Sí, puede ser. Puede ser. De hecho, acá, no me acuerdo ya si en el episodio lo planteábamos, pero un poco la idea de que los mismos que hacían experimentos en Get Out eran los mismos de Us. Digamos, que primero probaron con conejos y después terminaron yendo con personas. Digo, abre un poco la puerta a eso, Jordan Peele. Ya entendiendo rápidamente que no es, bueno, me pongo a escribir una película y que se haga lo que salga, sino si se pueden con la siguiente repensar la anterior, da la impresión de que lo va a hacer.
Y esto que decías de las pistas o de las señales, digo, pensando también en que no es para nada tramposo la vuelta de tuerca, también cuando ella mete digamos, une los animales en la hilera, en la cuna, mientras están los padres hablando ahí con una gran decisión, la de también contarlo a través del espejo, ¿no? Con los tipos ahí que casi no podemos ver los rostros porque ya a esa altura no nos importan, y que también esto que es la herencia que se va a terminar repitiendo no solo en el tema del sótano, sino también en el tema del padre, ¿no? El padre que era un dormido, acá también va a ser un dormido, el esposo de ella, de la protagonista de Lupita. Sí. Incluso se va a repetir el tema de perder a alguien en la playa, que sucede con el hijo, ¿no? También, por más que ella piense que tiene todo bajo control, en un momento el hijo se le pierde. Sí, exactamente. O sea que evidentemente no están haciendo bien el trabajo. Sí. Y se le pierde porque está hablando con una chica, que es el personaje de Elizabeth Moss. Están tomando un trago, hablando de tragos. Hay unas líneas interesantes ahí cuando ella le dice I have a hard time speaking. Claro, sí, ¿no? Tuve tiempo difícil para poder hablar. Sí, claro, recordemos que ella, no, digamos, después de su incidente no le cuesta hablar, digamos, se quedó muda, tiene como un estrés postraumático, como se dice en psicología. ¿Viste? Le preguntan, de hecho, solamente se perdió 15 minutos, no es que estuvo en Vietnam. Sí. Muy interesante esa línea. Pero bueno, nosotros sabemos que es porque viene del otro lado. Claro. Y del otro lado no hay lenguaje. Sí, por eso también ella está difónica. Cuando vuelve en forma de doble, ella está difónica porque justamente esto, porque no puede hablar. Lo mismo con el tema de la comida. Cuando ella come estas frutillas, entendemos que se debe a que, claro, los conejos, siendo criados como conejos y teniendo que comer todo lo que comían los conejos, no comen carne. Entonces, ella volvió de esa forma. Lo que decía del diálogo entre ella y la chica blanca, también creo que hay una línea ahí que es muy propio de Get Out, que también lo hacía todo el tiempo, toda línea, porque también es un gran guionista, que ella, la blanca, le dice me gustaría matarlo, ¿no? Sí, a veces pienso en matarlo, sí. Que bueno, luego va a terminar sucediendo en la casa. Sí. Sí, hay algo que comentabas respecto de la herencia y se podría charlar un poco más. Y vos lo habías mencionado, Juanma, con el tema de los padres, que parece que como es uno de los ejes de su obra temprana, pero obra al fin. Sí. Tanto en Get Out como Us. Y me parece que no solo los padres, sino en general la herencia, que algo que habíamos anticipado. En el caso de Us tenemos el tema de los padres, que comentaba Juanma, y vos también, que era que el padre de ella y el marido eran tontos o eran distraídos, eran personajes distraídos. O sea, las dos figuras paternas eran distraídos. No solo eso, sino que además el papá de la familia blanca también es medio boludo. Sí. medio bastante. Tonto. Ella también, pero el padre también, muy, claro. Bastante boludo. Sí. Y en Get Out tenías la figura paterna, que era Roman Armitage y el hijo, o sea, el papá de la novia de Chris. Y esas dos figuras paternas eran el mal. En este caso no son el mal propiamente dicho, sino que son los personajes más despistados. Que incluso acá podemos mencionar, ¿no? De que esto de que se ha mencionado de los chistes fuera de lugar en Us, que no corresponden para romper la tensión, cuando en realidad tiene sentido, porque el único que hace esos chistes es el padre. Y el padre es el personaje más distraído de todos. Sí. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Justamente los padres, que son los más distraídos, tienen la contraparte en las madres. Primero en el flashback de Addie, la madre es la que en un principio, o la que vemos que más se preocupa por el tema, porque ella desapareció, porque no puede hablar bien después del regreso, y bueno, todo lo que ocurre con su hija. Addie, cuando es madre, se preocupa durante toda la película por sus hijos, por salvar a su familia. E incluso la hija de Addie, Sora, ¿no? Sí, Sora, en un momento, al principio de la película comienza siendo medio tímida, y poco a poco va ganando como valentía y estableciéndose como un personaje que incluso al final maneja el auto de la familia. De hecho, hay una línea muy importante que dice ella, que es que pasa casi como un chiste, como una rebeldía de adolescente, que es que ella dice, sabían que creo que en los sedimentos del mar, sí, el agua es contaminada por un fluoruro de no sé qué.
No, pero lo que dice Sí. es que eso lo usa para controlar las mentes de todos, digamos. Y si bien no termina pasando eso, hay una conspiración clarísima de parte del gobierno. Claro. Y justamente esto de las madres o de las figuras femeninas en la película, hablando de la madre, de la abuela, o sea, sí, de la madre de Adi y de su hija, es que en uno de los planos donde la casa se presenta, la casa de As, aparece justamente una foto de la abuela, de ella y de la hija. Y al lado de esa foto aparece un dibujo de la madre, o sea, de Adi y de Sora, como Sí. vestidas de Superman. Mm, Para nada casual, ¿no? Justo esto que comentaba Juanma del sistema de simetrías mm. es otro ejemplo más de eso, que contribuye a eso. Volviendo a la película específicamente, As, mencionamos la playa como un lugar fundamental de la película, más allá de que hemos hablado de las casas. La playa como el lugar donde se pierde Jason, ya lo hemos dicho, incluso Jason, vamos, ahí tenemos otro juego con Viernes 13, que se llama Jason y que se pierde en la playa, no en el lago. Y el lago es una referencia a Jason. Incluso el plano donde el doble de Gabe, el padre, está por lo está por apuñalar a Gabe, es como Jason saliendo del agua con el machete. Claro, sí, sí, sí. Por eso digo, como no es que, se llama Jason porque, sino que lo va incluyendo y al mismo tiempo que el pibe se pierda es que está pasando lo mismo. Va jugando por muchos lados. Eh, y también tenemos en la playa esta presentación de dos personajes que pasan por ahí, que son menores, que son las mellizas, Mm. pero que también tienen esto de, ¿no? Las mellizas son dos personajes que hablan igual, eh, que uno podría decir muy similar a The Shining, quizás. Vos decís cuando ellos ya están en la playa. Cuando están en la playa y el chico está armando un túnel Ah, ok. y se cruzan con las dos mellizas, que las dos mellizas, bueno, son dos personajes como copias entre sí. Eh, incluso se plantea, hay un montaje con la rubia hablando con Lupita y la rubia le dice que ella podría haber sido una estrella de cine, Mm. está ahí, ¿no? Y también un poco planteando esto que estábamos hablando antes de, bueno, los dos caminos, ¿no? Yo podría haber hecho esto, pero estoy haciendo esto. De hecho, la canción que suena cuando ellos están yendo a la casa es una que dice que siempre está entre como dos mundos. No recuerdo bien la canción, pero Eh, recuerdo que la idea era esa. la primera o la segunda. No, cuando ellos están yendo a la casa, Sí. viste que está los... No es I Got Five Minutes, ¿o no? No. No es la que Claro, es la ella pone sí, y, sí, y sí. ellos cantan, digamos, con una canción de rap. Es Sí. una canción que suena extradiegética. Es, digamos, corte de los títulos y pasa, ellos están en el auto. Claro, esa canción es la misma canción que ocurre que está en el final, pero creo que no en cámara lenta, sino como En en velocidad más lenta, digamos. parece más lenta, sí. Creo que es la misma canción, Mm. que es Les Fleurs, no me acuerdo la No sé, cantante. pero hace mención como a este mundo doble también. Y también no mencionamos el vinilo que tiene en el vidrio, que Sí. está los cuatro agarrados de la mano. Agarrados de la mano. Mm. Sí, sí. Bueno, por eso digo que es bueno como estas simetrías van a ir uniendo, irónicamente, y se van a ir resignificando. Incluso sucede, ahora que mencionas la música, con I Got Five on It. Digo, Mm. Teniendo five como cinco dedos, los dedos de las manos, la unión. Mm. Eh, O hay cuatro y viene otro. Mm. O sea, la familia es cuatro y viene otro, que es Mm. el quinto. Y el quinto es la doble, Mm. que viene con toda la familia detrás, pero vendría a ser el quinto para ellos. Porque aparte es la que toma el poder de hablar, el poder de decisión. No, y aparte la figura del intruso. Porque recordemos que ella es la intruso ahí. sí. Pero primero es una canción. Sí. Y una canción donde vemos los chasquidos, y una canción donde se producen diálogos que son importantes para lo que sucede después, como el del agua y todo lo que hemos hablado acá, y de ver cómo se comportan ellos en el auto. Y siempre, y esto lo hemos destacado en el episodio de Tout, utiliza muy bien la música Jordan Peele, ¿no? Como Mm. la va incluyendo dentro de su mundo con mucha facilidad, la termina siendo propia. Mm. Acá Fue Bonito lo hace propio, bueno, de hecho es como una versión nueva, la que es como una especie de remix medio tétrico, Mm. que después vuelve a sonar cerca del final, en el momento del baile. Ellos, digamos, tienen el tema de Fuck the Police y son una familia tipo blanca. ¿Se Sí. entiende? ¿Vieron esa cosa como muy de
muy de clase media alta porteña, de querer imitar ciertos valores villeros. Sí, Es sí. un poco eso, digamos. ¿no? Sí, claro, yo estoy más cerca de vos porque escucho esta música. Claro, vieron Porque el puse Apocalipsis 2-3 Now. temas. Claro, exactamente. Vieron el Apocalipsis Now que en un momento como que imitan la danza esta danza tribal, esa es la palabra, exactamente, sí. Como que es un poco como esa fantasía por lo salvaje, digamos. Sí. Muy alevoso, es como me voy a Cabo Polonio, ¿no? Claro, Es eso. sí, exactamente, sí. sí. A ver cómo se vive acá, a ver. Sí. Un fin de semana, después ya San me Marcos vuelvo. Sierra. Justamente esa familia blanca me parece fundamental que exista en la película. Aunque sean personajes totalmente secundarios, pero justamente en una película los personajes secundarios a veces son igual de importantes que el protagonista, porque son el sustento de lo que le pasa al protagonista. En este sentido, ver cómo esa familia es asesinada en su casa, en una sola escena, en menos de que 1 minuto se mueren todos, 2 minutos se mueren todos, y antes habías visto cómo esta familia pudo enfrentarse a los dobles y vencerlos. Como que la familia esta blanca, que no necesariamente es importante que sea blanca, ¿no? Pero si no, esta otra familia funciona como la contraposición de lo que sí pudieron lograr los otros, digamos. La familia principal pudo lograr derrotar a estos dobles y esta familia fue aniquilada en una sola escena. Y también hay otra canción que suena en un primer momento, que es Good Vibrations de los Beach Boys. Que justamente Beach Boys, si lo traducimos al español, los chicos de la playa, y la playa es un elemento que ya hemos discutido importante dentro de As. Sí, aparte de la relación de los Beach Boys con Manson, ¿no? Con Charles Manson. Siempre se los ató porque hay unas cuestiones biográficas y qué sé yo. Esta idea de que entró a una casa y mató a todos los integrantes de la familia. En un momento incluso se menciona a O.J. Simpson, que hizo Bueno, lo pero mismo. ellos tienen los nombres de los integrantes Tits y el nombre de ella ahora no me lo acuerdo, pero son los nombres de los integrantes del clan Manson. Claro. Y también juegan tantos sentidos esa. Good Vibrations además es muy irónico, ¿no? Porque Claro. ya el nombre Good Vibrations. Y además una banda de blancos, ¿no? De Beach Boys. Claro, sí, exactamente. Y después viene NWA, claro, el Fact de Police. Sí. No, de hecho también, bueno, dice la canción que los para la policía porque son negros y qué sé yo, y es simétrico a lo que pasa en Get Out. Digamos que en un momento los paran a ellos, llaman a la policía por lo del ciervo y le piden el documento al negro que no estaba manejando. Sí, y acá la policía brilla por su ausencia. Acá directamente el Fact de Police no existe la No policía. existe, siempre están ocupados, las líneas están ocupadas, o van a llegar en 15 minutos y nunca llegan. Lo más cercano es el helicóptero del final, pero que no sabemos bien si es de, no sé, prensa, claro, de algún... Pero ya es muy tarde. Ya está, no, sí. Mm. También se da la particularidad, hay muchas relaciones con Get Out, incluso el personaje de el Jeremiah 1111, el rubio, es muy similar al personaje de Get Out físicamente, que es Jeremy, justamente, Jeremiah. Y también esta obsesión con los trucos y los juegos. Ya se había visto algo en Get Out, podíamos considerar a la hipnosis por ese lado, el atletismo, que también va a estar presente acá, los atletas que son, iba a decir contratados, pero capturados por el proyecto Coágula. El judo en Get Out. El judo en Get Out, claro. Y acá es ella que es atleta, la nena que es atleta. El padre en un momento está viendo béisbol. Pero que la nena sea atleta y que corra carreras es simétrico con el papá, o sea, con Roman Armitage siendo corredor de carreras en las Olimpiadas. Exacto, sí. Incluso ella, es interesante también cómo eso lo va... cómo los... Cada uno va a tener como su pequeña cosa en As. Ella tiene el atletismo y a partir del atletismo lo va a utilizar para correr y alejarse de su otra mitad. Con el otro personaje puede ser el baile, la danza. Con el personaje del padre es el bote, que se lo compró como para pertenecer a una clase social de tengo que tener un bote, porque no tiene sentido que se compre un bote. Exactamente, sí. De hecho, a mí una lectura que me había parecido un poco interesante es esta cuestión del sueño americano.
¿no? Sí. Que se presenta al principio de la película, que es We Are Americans, o el programa este que Hans Across America. Hans Across America, exactamente, que daba una idea de, bueno, de la casa, digamos, la casa de vacaciones, la familia, los 4 juntos, esta cosa como muy del sueño americano, ¿viste? Que incluía tener un bote. Sí. Y digamos, él se peleaba con su propia ilusión de pertenecer a ese mundo que no tiene nada de fondo, ¿se entiende? Claro, incluso ese es el problema que tiene cuando discute con el padre de Blanco, con Josh, creo que se llama. Que incluso cuando vuelven a la casa de noche, el padre le dice Gabe le dice a Adi, y tenía que traer el auto. Como que el padre Blanco trajo el auto para refregarle en la cara al otro que tiene más guita que él. Sí, de hecho después cuando se lo roban pone una cara como bastante como feliz, ¿no? Claro, sí. Como la nena dice, ¿qué? ¿Nos quedamos con el auto? Ah, bueno, mejor, entonces nos Ay. están por matar pero tenemos su auto. Y además el padre Blanco le dice, ¿qué te compraste? ¿Una lanchita? Así Claro. como Sí. re canchero. Y el personaje del nene con los trucos y el fuego. El fuego, ¿no? Sí, tiene una cuestión pirómana ahí muy latente, ¿no? Sí, pero todo nace también de un juego, como para el chico es un juego eso, para el mismo la ambulancia, ¿no? Que la va a utilizar primero es una ambulancia de juguete, después la va a utilizar para que no se cierre la puerta, después la va a utilizar para como un arma para poder salir, y luego va a ser, evidentemente, se va a transformar como una ambulancia de verdad donde se van a terminar escapando en el final de la película. Sí, es lo que decíamos antes del mundo chico, del mundo chico al mundo grande, ¿no? Como que empezaba la casa fantasmal y después era la casa de campo y ahora era la ambulancia chica y después pasó a ser la ambulancia grande. Sí, aparte la máscara del chico, la máscara infantil de Chewbacca, de Star Wars, y la máscara blanca, así como medio sadomasoquista. Sí. del Es raro doble. ponerse en un niño. Claro, Pero sí. Sí, Así que la máscara que también va a ser la máscara que está usando ella, ¿no? Falseando ser alien, y a su vez que está usando una remera que parece un traje. ¿No? Es como un traje falso. En apariencia, la película va a ir jugando todo el tiempo con las apariencias, y esto también está relacionado al personaje, un personaje secundario, pero que ya ha dicho acá Manuel, importante, que es el de Elizabeth Moss, con el tema de las cirugías, ¿no? También Claro. la preocupación por lo estético, las apariencias y demás. Bueno, todos los juegos que están en la película, que el padre a partir de los juegos pierda a la nena, que además alrededor de la nena todos están jugando y nadie vea que hay una nena yendo a ese lugar cuando hay unos truenos, el conteo, el ranking que hacen de los muertos, que también forma parte de un De hecho, juego, todos de una van uno. competencia también, ¿no? Sí, Como una competencia, sí. algo medio deshumanizante también. Claro. Como lo que había planteado acá Manuel de la competencia por quién tiene el auto, ¿no? En algún punto de la noche es como que todo se termina convirtiendo en un juego, y todo se tiene que definir justamente en esa casa, en la casa de los juegos, y ir un poco más allá. Agregando algo de esto que vos decías del niño pirómano, el fuego y todo eso, también hay una cuestión ahí con los cigarrillos y la salud y qué sé yo, que en Get Out, bueno, el protagonista tiene un problema con el fumar, que es curado artificialmente, digamos, porque si bien es un ejercicio natural, está afectado por una voluntad perversa de parte de la madre, y acá tenemos al padre que de vuelta se va a fumar cuando la nena tiene un problema, ¿no? Como esa cuestión, y después cuando ellos van en el auto yendo a su casa de vacaciones, ponen un tema para que toda la familia cante, y es gracioso porque es un tema que habla de fumar porro. Claro, Digamos. sí. Es como irónico con todas estas ironías que decíamos, los blancos que escuchan música de negros y al revés, y esta cuestión del fuego. Bueno, creo que se puede armar como un mundo de As. Sí, todos los elementos además, el fuego, el piromaníaco, el fuego, y también va a estar el agua vinculado con la playa. Sí. Se vincula también a otra película o a otro director del que ya hemos hablado mucho acá, que es Shyamalan, ¿no? El ojo con los jueguitos que decía Pedro Seba cuando lo traíamos. Me acuerdo que cuando hicimos el episodio de Dominó la relacionamos con Glass, y ahora con esto sucede exactamente lo mismo. Incluso es hasta aún más notorio, aunque las tres películas que aparecen, tres películas no muy bien recibidas, algunas un poco mejor que otras, pero con bastantes críticas en contra,
Eh, y que más o menos están hablando de lo mismo. Más o menos estamos hablando de la conspiración, más o menos estamos hablando de la mirada, más o menos estamos hablando de la tercera posición y de un trauma originario, ¿no? Más o menos estamos hablando de los mismos temas con estos tres autores. Sí. Y mucho que se le achacó sobre todo a Glass y a esta película también, a Us me refiero, Glass y Us, fue la sobreexplicación, la sobreexplicación de su propia trama. Si bien la mirada está a las tres, la conspiración está a las tres de forma más directa, quizás en Glass y... Bueno, en las tres, digamos, sucede esto de la conspiración. Lo que pasa es que en Dominó, bueno, sucedía con algo que uno ya conoce, digamos, que es verídico. Sí, pero incluso a Dominó se le da... porque lo que pasa con Dominó es que no la vio tanta gente. Entonces, porque no tuvo tanta difusión. Sí. Pero esa línea de los mails se ha criticado. Ah, ok. Como Bueno. bueno. Sí. Y es parecida incluso a una de las líneas que se critica en As. Claro, sí. Bueno, lo que le criticaba mucho a Glass era esta cuestión de que sobreexplicaban el sentido puramente psicoanalítico, digamos, que la Ellie Staple, la antagonista en realidad de Glass, todo el tiempo explicaba por qué los superhéroes estaban ahí. En realidad la película no pasaba mucho por ese lado. Y acá en As, la verdad yo estoy un poco desentendido de la crítica, no entiendo cuándo es que se sobreexplica, la verdad. Bueno, lo que se dice es que la explicación que viene sobre el final del personaje de la otra mitad, que se pone a comentar frente al pizarrón con las imágenes, y ella hace todo el recuento de todo lo que sucedió, eso sería una sobreexplicación. Me parece que no, obviamente estoy en desacuerdo, pero básicamente porque creo que si no nos hubiera, porque no es explicado tampoco. No. Es como lo sobreexplicado es cuando ya fue explicado y se vuelve a explicar. Claro, exactamente, fue como está narrado, digamos, en ese momento es pura narración, porque te está contando, digamos, de qué se trata el mundo que él mismo digamos instaló. Digamos, si no hiciera eso sería trampa. Digamos, hay un punto donde uno necesita cierta explicación sobre qué está pasando. Y encima, la que da esa explicación es la protagonista verdadera de la película. Entonces, tiene una verdad desde ese lado, digamos, porque la sobreexplicación en general tiene cierta falsedad y es de no confiar en el espectador. Acá me parece que no pasa eso. Es la protagonista verdadera explicándonos, y ni siquiera es una explicación, digamos, científica, digamos, es una cuestión más como mística de todo lo que aconteció hasta ahora, ¿no? Sí, es un personaje que no es que es el personaje villano, incluso. No es que es el villano. Pero también hay como ciertas reglas del género. Vamos, uno ve Scream y en el final la gente, lo que sucede, el asesino comenta por qué está haciendo eso. Sí. No, hay como una lógica de género de... Si uno agarra... lo hemos repasado incluso en Get Out, en el episodio de Get Out. Uno agarra la mayoría de las películas y generalmente hay un momento en que, sí, para recapitular, para ordenar todas las piezas, que si no pueden quedar un poco flojas dentro de la primera historia, se necesita como un hilo. Pero eso no significa que se segmenta el sentido. Al contrario, el sentido se abre a partir de que la historia cierre. Si la historia no cierra, son todas alegorías. Digamos, el conejo sería una alegoría, la manzana sería una alegoría, todo sería bastante alegórico, porque quedaría mucho en la nada y no habría sustento. No tendría sustento. Y además lo que me parece interesante es que no es que ella esté explicando y no tenemos imágenes. No, tenemos imágenes. Sí. Vamos, uno tranquilamente incluso podría llegar a hacer el intento de ponerle mute y entenderlo a partir de las imágenes, y probablemente llegue a un lugar bastante cercano. Sí, de hecho tenemos el recurso de Palmiano que hablamos la vez pasada con Dominó, que es la cuestión del lente bifocal, ¿no? Que se nos enfoca a las dos personas al mismo tiempo y da una idea de empate, digamos, da como una idea de que las dos personas están como en el mismo estado o tienen cierta similitud en algún punto. Que aparte la gracia, me parece, del cine, porque estamos hablando de eso ahora, es encontrar cómo explicar todo en un momento que
tenga además otro sentido, como puede ser el split diopter. Mm. O sea, si no tuviese eso la película, si no tuviese el lente bifocal, y la escena fuese un plano contra plano de ellas dos, y ella explicándole a la otra, sigue sin estar mal, pero es un poco más plano, digamos. En cambio acá tenés el tema de los conejos, tenés el tema del split diopter, tenés que ella se está acercando lentamente a la posición donde está su doble. O sea, hay un montón de cosas en juego, más allá de lo que esté diciendo verbalmente. A ver, a diferencia de, por ejemplo, de Inception, Sí. por ejemplo, ese mundo ya se nos había sido introducido. Y de hecho, el personaje de Ellen Page, cuando lleva a DiCaprio a este mundo, ya un poco le va explicando de qué se trata. Y encima nosotros vemos que se meten en los sueños de otras personas. Sin embargo, en un momento va y explica todo de qué va, en qué momento están en ese momento de la película. Incluso pasa en Lost, en un momento de la tercera o cuarta temporada, ya no sé, porque en un momento empieza a ser como medio todo lo mismo. Te dicen, bueno, estamos acá, un recurso muy de la televisión eso, ¿no? Como estamos acá, Sí. estamos en este momento, Sí. porque es difícil explicar ese sistema, digamos. Y acá no pasa eso porque ese mundo no había sido explicado antes. Sí, y además me parece curioso que, y esto ya, digamos, en relación con la película, pero también en relación con el espectador, me parece curioso que en tiempos en los que esto se ve todos los días en series, todos los días en todos capítulos, y nunca se critica, y se ve todos los días en películas mainstreams, Sí. acá está mal. Mm. Digamos, acá da la casualidad de que acá molesta. Mm. Digamos. Sí, yo creo que... Perdón. Sí. Yo creo que lo que... Está bien, estamos hablando en generalidades, pero me da la impresión de que por algunos motivos, vaya a saber por qué, la película pudo no gustar y se intenta rascar sobre ciertos lugares para intentar justificar eso que uno no puede hacer, que es por qué no me gustó esta película. Bueno, creo que me robaste lo que iba a decir. Tal cual eso. Tal cual lo que iba a decir yo, que la película tiene cierto grado de complejidad, no lo vamos a negar. Sin embargo, uno ve la historia, digamos, es la historia de una familia que es igual a la que está habitando esa casa, que están a punto de asesinarlos y se tienen que escapar. Digamos, es simplemente eso. Lo que pasa es que tiene cierto sistema complejo de elementos que se ponen en juego. Y eso lo hace un poco difícil de entender. En la primera historia una película tiene que ser entendida por todo el mundo. O sea, que vos le puedas resumir a tu sobrino de 10 años que es esto, digamos, ¿no? Esta personaje va del punto A al punto B y que eso se entienda perfectamente. Y justamente esa explicación es vital, no solo para el espectador promedio, sino en general. O sea, para la propia película, pero también teniendo en cuenta a un espectador promedio. Creo que eso es la idea fundamental de esa escena. Y aparte que creo que necesitamos necesitamos esa, entre comillas, explicación, charla, lo que quiera llamarle, para que después haya un enfrentamiento. Como Sí, que claro. es muy importante ese enfrentamiento y previo a eso se tiene que dar como una especie de catarsis, ¿no? Sí, incluso hay una simetría porque ella se presenta hablando y va a cerrar hablando, digamos. Hay como un círculo dentro de los tantos círculos que hay en la película, desde el frisbee, el bote y todo lo que y terminar en la misma casa. Pero me parece que lo que se le achaca también tiene que ver más con una visión alegórica del mundo. Porque esto que vos mencionabas recién, Manuel, todo tiene que cerrar. ¿Vos les podés contar a un sobrinito Mulholland Drive? No se puede. Y eso es lo que está bien visto, digo. Independientemente de David Lynch y demás, vos no le podés contar a un sobrinito Mulholland Drive. No, el tema es que siempre se la juegan, te la juegan con eso de que, no, bueno, es una experiencia, lo tenés que ver vos por tu cuenta, que sí, está claro. O sea, yo, si te cuento Vértigo, también te digo, sí, bueno, es de un tipo que está persiguiendo a una mujer, que se muere, pero se enamoró. Bueno, sí, pero la tenés que ver. Pero digamos, ese es su único argumento. No te puedo contar Mulholland Drive porque es una cosa sensorial, donde, bueno, pasan una serie de cuestiones que son más, que se perciben más por sensaciones, que no hacen a la crítica, digamos. Sí, además es una mentira porque supone que las otras películas no tienen que ver con Claro. experiencias y con sentidos. Claro. Uno está practicando
uno está llevando los sentidos a flote cuando está viendo Psycho. Y que no se menciona Psycho como, no, bueno, es una experiencia que tenés que ver y tenés que dejarte llevar. Sí. No, y creo que Us ahí pincha un poco. Y Glass también. Y bueno, con Dominó sucede algo similar. Lo que pasa es que, como decíamos antes, no se llegó a ver tanto. Y aparte Glass y Us pinchan porque son películas de género. Bueno, eso que decís es fundamental. No. Yo creo que si se hubiera visto mucho más género, esto que decíamos de un personaje más o menos haciendo el raconto de lo que pasó o explicando un poco los motivos, estaría totalmente naturalizado. No se miraría de reojo, porque es, vamos, pasa desde... incluso en Psycho está esta explicación que no lo hace Norman Bates y que ya sabemos, ya hemos dicho, pero también está. No, es muy evidente, pero como generalmente se ven 3, 4, 5, 6 películas, 10 nombres, 10 películas, es como que nos vamos cerrando y nos vamos encerrando en 10, 15, 20 títulos que supuestamente son los que tenés que ver para decir que sos un fanático del terror, incluso si no lo viste, vos decís que te gustan y listo. Claro. Cuando llegan estas películas que hacen referencia a todas esas otras películas que vieron antes y que no se pudieron llegar a comprender, claro, ahí nos desnuda. Sí. O al espectador, o al que está acostumbrado a ver, uno puede señalar muy fácilmente quién no está acostumbrado. Digamos. Sí, Es como... aparte, no solamente esto que vos decías de que hay una visión alegórica del mundo, sino que esta película no solo es simbólica, sino que trae digamos, una postura que tiene grises, digamos, en términos políticos, digo, qué sé yo. Separa, digamos, sabemos que es un realizador negro, que la película está protagonizada por negros, pero sin embargo la causa principal de la película es el hambre en el mundo, digamos. Esta organización se une para combatir el hambre en el mundo y son los mismos que después quieren matar a toda la población. Sí. Digamos, es medio contradictorio. Y en Get Out era, digamos, ese falso progresismo del votante de Obama que quería, digamos, convivir con los negros de una forma falsa, y al mismo tiempo era esta casa, esta familia maligna, digamos, Sí, un ¿no? poco el que te vende que es bueno nunca es bueno en las películas de Peele. Incluso la protagonista. Claro. No, incluso Sí, puede sí. pasar con la protagonista. Sí, exacto. Entonces se para en un lugar un poco complejo. Por eso también es que no creo que sea considerada para estos premios que dijimos antes. Y también fue bastante bastardeada por la crítica porque tiene mucho más grises que la película anterior. Incluso se ha mencionado que lo del conejo, digamos, la decisión del conejo ahí podía llegar a ser una alegoría, ¿no? La del comienzo, la de el ojo. Digamos que ya hemos hablado de la importancia del ojo y la mirada. Y muy alejado de eso. Sí, ¿no? sí. Sí, lo que tiene es que, digamos... A ver, podría haber sido un elemento alegórico de no ser por esa explicación. Claro. Digo, porque si no tenemos... Igual uno más o menos ya puede ir intuyendo, como al verla en la familia doble, se puede intuir que se trata de un experimento. Entonces, bueno, usan conejos, porque los conejos se usan para experimentar. Pero además después, la otra doble dice que ella comía carne, mientras que el otro comía pescado. No, que comía sabrosa, mientras ella tenía que comer conejo. Sí. Y entonces como que puede haber una cosa ahí donde, bueno, comían conejo y también los usaban para experimentar, bueno. Entonces me parece que por eso no es una alegoría. Sí, no es un elemento arbitrario puesto forzadamente en la primera historia, sino que está muy claro que todo experimento arranca con un conejo. Aparte, digamos, tenemos los conejos al final que se sueltan por ahí. No es que él te pone una imagen de un conejo para hacer similitud con la protagonista. Sí, un poco como pasa en tiempos modernos. Te iba a decir ese ejemplo exactamente. Que Los chanchos no es así. Los chanchos es claramente una alegoría porque está tratando de meter un elemento que no es parte de la trama para hacer una similitud pictórica. Aparte no aparecen nunca más los animales en la película. Claro, sí, exacto. Sí, lo saca de la galera. A cambio acá, al final aparecen en esa suerte de vestuario.
aparecen por ahí desperdigados. De la galera que tenía Chaplin. Bueno, Me parece que eso... Sí, bueno, comentario al margen. De hecho, Sí. podríamos hacer el trabajo de explicar un poco qué es símbolo de alegoría, porque capaz que hay alguien que le está escuchando este episodio, que cae medio paracaidista y dice, quiero escuchar a estos muchachos hablando de as y están hablando Claro. de dos palabras que no entiendo cuáles son las diferencias, Claro. porque de hecho, lo que se suele entender como que símbolo la película simbólica es la que no se entiende. Como, Claro. claro, esto va para otro lado, esto es otra cosa. Claro. Entonces, eso es simbólico. Y es todo sí, lo opuesto. se la suele confundir, digamos, porque simbólica, digamos, los elementos simbólicos son los que se ponen en juego en una trama convencional, común, que todo el mundo puede entender, pero que también pueden tener otro sentido, pueden tener un segundo sentido, pero uno no está obligado a entenderla. Por ejemplo, en Psicosis, cuando Marion Crane muere, vemos que la cámara empieza a dar vueltas como en una espiral y se mete por lo que sería la alcantarilla, como se dice, la rejilla de la ducha. En la primera historia, que es, digamos, la trama, tal cual lo que vemos en pantalla, es que ella se está muriendo, que ella se escapa la sangre por la rejilla. Una segunda historia, algo que podemos llegar a interpretar, es que se pierde el alma, digamos, de Marion Crane. Eso es como lo simbólico. Pero no es que el autor te pone una placa sobreimpresa o una voz en off que te explica que ahí se está perdiendo el alma o te da algún discurso. Incluso uno podría pensar que la película, como hasta ahí lleva la cámara con Marion Crane, ahí se pierde el punto de vista de la película. Y eso va a ser como muy importante en la segunda parte de Psicosis. Es que a menudo a veces se confunde incluso tampoco es que alegoría es lo que no se entiende. Alegoría No, también puede es al ser revés. lo más explicado posible, Claro. pero en bajada de línea. Ujú. Como puede ser If Bill Street Could Talk, cuando o 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud, que está en una película de negros, qué sé yo, y todos los negros y los blancos son malos. Y en un momento, por ejemplo, muy extremadamente alegórico, aparece el personaje de Brad Pitt y dice, vos sabés que los negros y los blancos, como un personaje de 2019 en una película de, bueno, Sí. ya no recuerdo qué año, pero muy evidente, digamos, muy Sí, evidente. sí. Pasa algo muy similar en Lady Bird, cuando aparece un chiste medio de Twitter en Sí. relación al aborto, que es como un chiste que no tiene que ver con la película, está puesto claramente para bajar una línea. Digo, ese tipo de cosas son alegóricas. No son cosas que no se entiendan, no es Mulholland Drive, por ejemplo. Pero también son alegóricas. Vamos, lo alegórico es cuando lo que debería ser la segunda historia, o lo que podría ser el pensamiento del director, irrumpe en la primera y la rompe. Vamos. Te obliga a te obliga a ver eso. En cambio, Hitchcock no te obliga a ver eso. Cameron Claro. no te obliga a ver eso. Ujú. McTiernan en Duro de Matar, uno puede entender la historia de Duro de Matar como Jesús, John McClane, se repite, JC, tiene que se cuelga esta especie de soga. Del Nakatomi, de acá, la soga vendría a ser, si querés, la manguera de bomberos, podría ser, si queremos, un cordón umbilical. Digamos. Tener que rescatar a Howley, que es sagrado. Claro, todo esto también dentro de una diégesis o un sistema que habla siempre de lo mismo, digamos, como ya tenemos la película sucede en Navidad, la Sí. mujer se llama Holly Gennaro, después, bueno, el cordón del nacimiento. El vidrio que tiene que El vidrio, caminar. digamos que, claro, que y está cortado todo el tiempo con sangre, como bueno, como los estigmas de Cristo, digamos. Todo esto no es que tiene un elemento simbólico, sino que son un conjunto de elementos simbólicos que hacen a una diégesis que se ampara bajo ese recurso. Pero el que no lo quiere ver, ve Duro de Matar, la entiende cualquiera Duro de Matar, y ve una película de acción de un tipo que, claro, de tiros, que tiene que rescatar, Sí. y nada más. No está obligado Ujú. a hacer esta lectura. Ujú. Eh, Hereditary sí. Sobre el final de Hereditary tenemos como una especie de secta que está sacada como es uno de los elementos más que este director saca de repente para no sé qué, digamos, para una fascinación propia, no sé, no interesa, pero no viene a ninguna, no viene a colación de nada. Incluso eso lo hace mucho con el perro. El perro no aparece en toda la película y después aparece muerto. Claro. No, un perro, ¿por qué me debería importar este perro si Claro. no apareció en toda la película? Es para el golpe de efecto de, mira, un perro muerto. Sí. Debería haber La Cosa de Carpenter. Claro, Sí. sí. O el Aura.
Esa es la gran diferencia. Peele no cae en esto en Mm. ningún momento. Y la explicación esta que decimos, lo que hace es explicar la película dentro de la primera historia, Mm. no sugiriendo lecturas para la segunda, Mm. ni bajando línea. Sí, sí. No. Sí, digamos, en cierto modo el símbolo es más democrático, de alguna manera, porque permite que todo el mundo la entienda, pero que si uno hace un esfuerzo, de hecho, cierto cine que está dentro de la categoría, si queremos llamarla simbólica, empuja bastante a que uno pueda entender el símbolo, nos da esa posibilidad, pero también nos da la posibilidad de si no queremos entenderla, bueno, está ahí. En cambio, la alegoría plantea una separación desde el vamos, porque ya no es implica un significado unidireccional, digamos, Sí. porque significa solo una cosa y no hay que entender más que esa cosa. O puede significar muchas, pero no tener sentido dentro de la historia. Claro. Si yo pongo en Indiana Jones no sé, un dinosaurio de la nada, Claro. y claro, va a significar otra cosa, pero dentro de la diégesis, ¿de dónde salió esto? Claro. No entiendo a qué va. Ujú. Vamos, está puesto para que, mirá, el dinosaurio puede significar la redención de... Sí, bueno, pero en la primera no significa nada. Mucho se ha dicho incluso de que a Jordan Peele le gustó Hereditary. Por más que a un director le guste... no, a Woody Allen le gusta Relatos Salvajes. Ahora, yo no veo nada de Relatos Salvajes en el cine de Woody Allen. Mm. A Scorsese le gusta El Exorcista 2. Ahora, no se ve nada del Exorcista 2 en el cine de Scorsese. Digo, Es muy simple, no son argumentos. no, O sea, no pero, son... pero no solo no son argumentos. Gustar le puede gustar a cualquiera. A mí me puede gustar Borges y no voy a escribir como Borges. Mm. El tema es que no lo llevan a escena. Claro. Digamos, se oponen cuando lo llevan a escena. Vamos, después te puede gustar Bañero 5 y ser el mejor director del mundo. Aparte, también, la verdad, no quiero ser un poco conspiranoico, pero bueno, hay intereses de defender, si se quiere, cierto cine medio de terror, que eso puede implicar un poco. Pero más allá de que le guste o no, que esté fingiendo o no, no importa, digamos. Las opiniones de los directores no nos deberían importar a la hora de analizar la obra en sí. Sí, no es que... O sea, nosotros estamos viendo que se oponen estas películas. ¿Por Mm. qué? Porque en una lo cuentan así y en otra lo cuentan de otra forma. Mm. Pero es cierto lo que decís de que hoy en día los directores no se tiran mierda entre sí. No es como antes que Orson Welles le daba a Berman y Berman a Godard y Godard a Antonioni y así se pasaban. Hoy en día, como todo se fue cerrando, como no se puede conseguir, como es más difícil que te produzcan una película, los directores entienden que la mejor forma de que lo suyo no se caiga es también bancando a los otros. Digamos, porque es muy difícil hoy que surjan nombres de directores porque sabemos cómo es el mainstream. Entonces, nada, esas declaraciones al margen. Es como lo que Sí. muchas veces le reclamamos a los jugadores de fútbol, que no hagan declaraciones para la tribuna, digamos, que se defiendan con su propio juego. Exacto, En este caso, sí. que se defiendan con sus propias películas. Y las películas hablan por sí mismas, digamos. O sea, acá hay una diferencia evidente entre Get Out, Us y Hereditary, digamos. Incluso yo también quería hablar un poco del plano donde el protagonista se da vuelta, la protagonista, perdón, la nena se da vuelta frente a cámara, que era muy similar al plano de Moonlight, ¿no? Al Sí, plano con el que termina Moonlight. De Barry Jenkins, sí. Digamos, es una película de la tercera posición sobre el tema racial. Creo que se diferencia, digamos, no solo en la cuestión pictórica de que el plano es similar, sino que digamos, dónde se para el autor frente a ese tema. ¿Se entiende? Como y aparte, en Moonlight con ese plano termina la película, y en Get Out, con ese plano empieza la película, digamos. Empieza como ese mundo chico que después va a representar otro mundo más grande, que va a representar para el realizador una mirada sobre algo más grande que es el mundo en sí. Sí, en sí la película siento que se opone a muchas películas de las que la fueron atando, ¿no? Pero principalmente volviendo al inicio, lo que decíamos en los primeros minutos de cuando empezamos a analizar la película, ¿no? Como que todo se cierra ahí y se quiere. Esto lo ha dicho. Pasa mucho con las películas cuando se le etiqueta como obra maestra y listo, si es una obra maestra, ¿para qué la vamos a discutir? Claro. Si es una obra maestra. Sí. Entonces no se discute, no se habla de nada. De hecho, es muy curioso que, por ejemplo, que Moonlight, Sí. no me gusta hablar de esos premios, que ya sabemos cuáles son, pero Sí. que Moonlight haya ganado, que Get Out también.
Y Sí. son dos miradas completamente diferentes sobre el tema racial. Sí, completamente. Y en ese sentido el que engañó fue Jordan Peele. No fue el otro muchacho el que hizo esta película, Moonlight. ¿Se No, entiende? no, sí, sí, Como- como se metió ahí como el colado de la fiesta. Entonces es coherente con lo que decíamos, que las películas tienen que responder por sí mismas y no por declaraciones. ¿Se entiende? Claro, lo que vos decís es que a los premios esos Mm. nominaron a Get Out por el tema racial y por una mirada que creían que es políticamente correcta. Sí. Y vos también querías comentar algo, ¿no? Justamente de eso. O sea, de que se opone, justamente que se opone a Moonlight. A ver, la película dice, en 2 ocasiones dice que el padre de la novia hubiera votado vamos una tercera vez si hubiese existido la posibilidad constitucional. En Estados Unidos no se puede volver a elegir, como acá, no se puede volver a elegir un presidente por tercera vez. Y digamos, la primera vez se lo dice la chica como una cuestión de, mi padre siempre lo dice, después va el padre cuando ve que es negro, y no solamente le vuelve a decir eso, sino que le muestra una foto de los Juegos Olímpicos de 1930 y 40 y pico, sí. por ahí. Los Juegos Olímpicos de Berlín. Los Juegos Olímpicos de Berlín, donde ganó un negro y qué sé yo, y como que, y aparte vieron que le habla como en un lenguaje aparentemente urbano, negro, como para que, como diciendo yo soy uno de los suyos, ¿no? Y en cambio Moonlight todo eso se lo toma como muy, muy en serio, y da discursos, bueno, hemos visto, ¿cómo se llama la siguiente película? Beale Street If Cool Bill- Talk. que es como, ya es como su propia parodia, ¿no? De eso. Y tanto Get Out como Us se diferencian. Us un poco más sutil, pero Get Out se diferencia evidentemente de eso. Sí, incluso en Get Out el padre le dice, ya sé lo que vos pensás. Mm. Los padres blancos, los sirvientes negros. Claro. Como que también se le dice en chiste eso. Sí, de hecho la mujer, la madre de la familia, trata demasiado bien a la mucama como para evidenciar que los blancos y los negros pueden convivir tranquilamente. Que sí, pero esa familia lo está representando falsamente. Claro, o si no el negro, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Pero que Mm. abraza a los blancos que llegan para Claro. la votación. Sí, sí. El propio para la padre subasta. lo abraza. El propio padre lo abraza cuando lo ve por primera vez como amigo, qué sé yo, y no. El propio negro se queda como, ¿qué estás haciendo? Claro, sí. Mm. Gracias a todos por haber escuchado este episodio sobre Us de Jordan Peele. Le mandamos un saludo muy cálido a Luquitas Rodríguez, el amigo que hace Que solía estar en este solía podcast. estar en este podcast. Que ahora está jugando a la pelota, o no sé qué Está fuera de haciendo. campo. Está fuera de Lucas. campo, pero constantemente. Está como Está, ¿cómo pero se no llama? está. Como el coronel Kurz. ¿Usted no sabe quién es? ¿Usted no tiene un nombre? Bueno, yo tampoco. Claro. Publicítelo. Exactamente. Publicítelo. Como dice su amigo Fernando Niel. Sí. Los esperamos en el próximo episodio. ¿Quién Es sabe como, sobre el problema era Lucas. Se lo sacaba, se lo cambiaba. Pero sin él. Pero Claro. sin él. Ya no más. Sí, ya sí, no sí, más sí. él. Los esperamos en el próximo episodio de Cracosia Podcast. Cualquier pregunta, casilla de mensajes de Twitter. Y también acuérdense de que pueden dejar las preguntas para contestar en el comienzo del episodio en Cracosia Preguntas. Y hacernos las preguntas que quieran y las contestamos acá como siempre. Los esperamos el próximo episodio.